El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El proyecto Zelensky pronto será cerrado y Occidente se está preparando para quitarle el apoyo al líder del régimen ucraniano, según han afirmado desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR por sus siglas en ruso. Para hablar sobre este asunto y todo lo que está relacionado, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por llamarme, tenerme siempre en cuenta. Muchísimas gracias a vos, Marcelo, por haber aceptado la invitación. El asunto es que, según el comunicado citado por medios rusos, dice que Occidente se prepara para descartar a Zelensky. Según la información recibida por el SVR, Washington y sus satélites están satisfechos con la situación que se ha desarrollado desde el 20 de mayo de este año, en la que la legitimidad de Volodymyr Zelensky depende totalmente del apoyo occidental. La agencia especificó que los amos occidentales sacrificarán fácilmente a Zelensky cuando Rusia consolide sus éxitos en el campo de batalla y las exhaustas y desmoralizadas tropas ucranianas se vean en una situación desesperada. En tales circunstancias, sostiene el SVR, las histéricas declaraciones de Zelensky sobre su intención de poner a Rusia de rodillas suenan de manera especialmente cómica. Deambulando por las capitales occidentales, el autoproclamado presidente intenta crear una impresión de actividad ágil y al menos justificar de algún modo la usurpación del poder, señaló. Sin embargo, agrega, es cada vez más evidente que la Casa Blanca no tardará en cerrar el proyecto Zelensky. Una vez agotada la utilidad de Zelensky y habiéndose dado cuenta de la futilidad de las esperanzas de una derrota estratégica de Rusia, la Casa Blanca no dudará en arrojarlo al basurero de la historia, sustituyéndolo por uno de los políticos ucranianos que sea aceptable para negociar con Moscú una solución pacífica del conflicto, se indica en el comunicado. Es decir, van a aplicar con Zelensky lo que tanto le gusta al occidente colectivo desde hace mucho tiempo, esto de la famosa cancelación, ¿no? Lo van a cancelar a Zelensky, parece, en cualquier momento, Marcelo. Sí, por supuesto, es una cuestión costo-beneficio. Exacto. ¿Qué ofrece Zelensky ahora y cuánto cuesta mantenerlo? Indudablemente en esa ecuación ya se invirtió, ya se dejó de ser novedad, ya ha llevado a los ucranianos a una estrepitosa derrota que ya estamos viendo, a la destrucción del país, y es necesario, mostrar una cabeza, un responsable internamente en Ucrania para tratar de mantener la situación bajo control, que no se le vaya demasiado de las manos. Entonces, un lavaje superficial, que sería cambiar la cara de Zelensky por la cara de otro, sería una solución más que aceptable para la propuesta occidental. Esto era algo que nosotros venimos hablando cuando comenzó la operación militar. O sea, Zelensky con eso afirmaba su defunción, porque era o ganaba la guerra o terminaba bajo dos posibilidades, o preso o muerto. No tiene muchas más alternativas Zelensky. Y Occidente empieza de a poquito a hacerlo. Lo que vamos a ver probablemente es el surgimiento de otra figura. Ya vimos que no le dieron la posibilidad de renovarse en el poder, independientemente de que tendría que haber llamado a elecciones y todo. Bueno, sabemos que hay siempre muchas argucias como para justificar por qué sigue. Simplemente el tema no se habló. Entonces no sería nada extraño que busquen la forma de reemplazarlo, y un tiempo después de reemplazarlo, o Zelensky termine accidentado con alguna enfermedad, o muy probablemente juzgado por algún caso de corrupción o algo que le pueda servir a Occidente para también justificar por qué se perdió la guerra, porque en definitiva sería, perdimos la guerra porque hubo un mal comandante, no porque Rusia sea superior militarmente o que las sanciones estaban equivocadas, la estrategia no funcionó. Creo que, Zelensky lo sabe, y creo que eso lo hace particularmente peligroso. Por eso uno ve esa táctica de cargas Banzai que utilizó mucho tiempo Ucrania, porque es a todo nada para él. Ha hecho un pacto con el diablo y el diablo ahora viene a cobrar su parte. Es verdad, y tal vez se le ha visto las patas a la sota, como se dice comúnmente por allá por el Cono Sur, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hace pocos días han firmado un acuerdo de seguridad por 10 años el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con
Volodymyr Zelensky, entre otras cosas, incluye proporcionar armas y municiones, ampliar el intercambio de inteligencia, continuar el entrenamiento de tropas ucranianas en bases de Europa y Estados Unidos, mejorar la interoperatividad entre los ejércitos de ambos países de acuerdo con los estándares de la OTAN, invertir en la base industrial de defensa ucraniana para que con el tiempo puedan suministrar sus propias armas y municiones, trabajar con los aliados de Kiev para construir una fuerza futura que sea fuerte, sostenible y resistente, apoyar la recuperación económica de Ucrania, así como su recuperación energética. Pero, bueno, ¿alguna vez alguien ha oído hablar de la letra chica, ¿no? Esa letra chiquitita que aparece al final de los contratos y que muchas veces la gente no la lee y después se mete en un lío, ¿no? Y esta letra chica, según The New York Times, es la que tiene temblando a Zelensky, ¿no? Le están temblando las piernas porque en el acuerdo no contiene ninguna garantía de financiación, solo el compromiso del gobierno estadounidense de trabajar con el Congreso para conseguirlo. Esto significa que Kiev y la Casa Blanca podrían enfrentarse a nuevos retrasos de asistencia debido al problema con la aprobación en el Congreso, como sucedió en el reciente paquete de ayuda valorado en $60.800 millones, dicho sea paso, de los cuales apenas entre comillas, quiero decir, no, unos 14.000 están destinados a las armas de Ucrania que serán entregados en definitiva a la industria armamentística de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que más tiene nervioso a Zelensky es que en esa letra chica de la que hablamos, incluye el documento una cláusula según la cual cualquiera de las partes podrá cancelar el presente acuerdo mediante notificación escrita por vía diplomática que entrará en vigor 6 meses después. Este es el resquicio que precisamente utilizó el presidente de Estados Unidos, mejor dicho, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para salirse del pacto nuclear con Irán, ¿no? Entonces, tal vez este tipo de cosas es que también constaten de que Zelensky será cancelado en cualquier momento, Marcelo. Sí, yo creo que como vos mencionabas el tema de los contratos y la letra chica, me hace acordar a cómo son este tipo de contratos. Son contratos de adhesión. Vos vas a sacar una tarjeta de crédito y a vos te dan 200.000 papeles. Bueno, en otra época, ahora ya es todo electrónico, pero te daban una pila de papeles que vos firmabas y no sabías bien qué firmabas. Pero casualmente después, cuando había un problema, todas las cláusulas eran a favor del banco. Ninguna era a favor tuya. Bueno, esto es lo que hace habitualmente Estados Unidos. O sea, te firma acuerdos, pero toma la salvaguarda de poder utilizarlos cuando y cómo le interesa. En este caso, necesita tener una salida de emergencia por si las cosas van mal y abandonar Ucrania, y ya cubre los requisitos legales, muy norteamericano, muy estadounidense en este aspecto, ¿no? Y vemos que esas cláusulas de salida las ejecuta seguido, la hizo con Vietnam, la hizo con Afganistán. Así que todo va a depender de lo que la Casa Blanca decida. Si la Casa Blanca decide seguir manteniendo por esa ecuación que hablamos al principio, que le sigue pareciendo redituable, bueno, irá por ese sentido, y si no, ya tiene abierto legalmente todo como para que nadie le reclame en el futuro absolutamente nada. Pero en definitiva todo apunta a lo que vos decías. Bueno, Zelensky ya tiene la fecha de vencimiento impresa y el tiempo está corriendo. Es solo, yo creo que hoy ya están en una posición que solo se estaría esperando cuál es el momento más adecuado para dar ese último paso, pero creo que está toda la decisión tomada, está todo planificado para hacer eso, y después veremos, bueno, quién es quien lo reemplaza, Klitschko, Saluzhny, alguien seguramente buscarán. Sí, bueno, les va a tocar algo muy complicado, ¿no? Porque en definitiva, vos hablabas de que ellos decían, vamos a negociar la paz. Bueno, pero hace falta hablar con Rusia, y las condiciones que fija Rusia van siendo cada vez más duras a medida que tiene que ganarlas en el campo de batalla. Entonces me da la sensación de que, bueno, no sé si va a ser tan simple la herencia que va a dejar Zelensky. Claro, es una forma de soltar lastre, ¿no? Pero hay otras pistas, ¿no?, que también están mostrando este camino y que tienen que ver con unas declaraciones que ha hecho a The Times la jefa de la Comisión Parlamentaria Ucraniana sobre armas y municiones, Alexandra Ustinova, quien se quejó de que Washington está dando excusas sobre su incapacidad de preparar la cantidad suficiente de pilotos ucranianos para los cazas F-16. Según la legisladora, Ucrania tal vez contará solo con una veintena de pilotos completamente preparados para finales de año, o una cifra menor a la cantidad de cazas prometida. Actualmente solo 8 pilotos ucranianos reciben entrenamiento en Tucson, Estados Unidos, otros 12 en Dinamarca, mientras un tercer programa en Rumanía todavía no ha comenzado, según precisó Ustinova.
La funcionaria mencionó que Kiev ha pedido a Washington que abra al menos 10 plazas adicionales en el programa de entrenamiento, pero la solicitud ha sido rechazada. Este mes el periódico político de Estados Unidos explicó que la situación se debe a que otros países estaban delante de Ucrania en programas de entrenamiento de pilotos y que Estados Unidos no podía faltar a sus obligaciones al respecto. Asimismo, un funcionario del Pentágono dijo al medio que los pilotos ucranianos tenían dificultades con el idioma inglés y el programa de vuelo. Ustinova calificó de ridículas tales declaraciones. No son argumentos, son excusas y no dejan de darlas una y otra vez, dijo. Bueno, acá hay otra muestra, parece, ¿no? Sí, yo lo que noto ahí es cierta desesperación en algunos sectores del gobierno ucraniano, porque no tienen opción, en realidad todo lo de ellos depende hoy del esfuerzo de Estados Unidos. Estados Unidos es el que financia el gasto administrativo, es el que está sosteniendo a Ucrania como país, los gastos del Estado, los gastos corrientes, todo se sufraga con lo que pone Estados Unidos y sus aliados. Es el que sostiene el esfuerzo militar. Básicamente estás atado de pies y manos a lo que quiere Estados Unidos. Entonces yo no sé si es una buena idea en ese marco tener declaraciones como las que está teniendo esta mujer. Y eso me hace pensar que, bueno, lo único que se está viendo es desesperación. Creo que esta gente está viendo que no es solo que se está perdiendo una guerra, una oportunidad o que va a haber un revés político. Creo que están viendo que en realidad su propia cabeza es la que está en juego y obviamente eso hace que, bueno, se pierda a veces cierto sentido común, porque hacer pública este tipo de declaraciones yo no le encuentro demasiado sentido. Es cierto lo que hace y solo está demostrando que Occidente no tiene demasiado interés en apostar mucho a F-16 que van a ser cazados por Rusia y que van a inclusive tirar abajo el valor en el mercado del F-16, demostrando, bueno, que una vez más no tiene las capacidades que las armas de Occidente en líneas generales tienen y que después hace que valgan 3 o 4 veces más que sus equivalentes rusas o chinas. Entonces, dadas esas condiciones, bueno, parecería que Occidente está dejando un mensaje claro, o sea, vamos a hacer algún esfuerzo, pero acá me parece que la idea es, si la guerra continúa, cosa que yo no descarto, va a ser directamente de manos de la OTAN y por eso lo tenemos, por ejemplo, a Macron insistiendo con la idea de ir metiéndose en el conflicto, tenemos el papel de los polacos, o sea, ya estamos hablando directamente de la OTAN, porque evidentemente esta fórmula de mandando a cuentagotas equipos militares para que manejen gente que tampoco tiene gran expertise, porque considerar que vos un piloto lo vas a formar en algunos meses y lo vas a poder combatir, pilotos rusos con aviones de generaciones superiores, es básicamente una utopía, o sea, eso no va a terminar bien para Ucrania, todos sabemos que es así, lo sabe también el Pentágono, por eso está mezquinando recursos, porque en realidad no tienen demasiado sentido. Entonces, bueno, veremos cuál será el próximo paso, pero todo empieza a indicar que el próximo paso que va a dar el Pentágono probablemente no sea ya con Ucrania, porque Ucrania le está dejando de servir. Luego hay más gente que se queja en Ucrania y por otras cuestiones, Marcelo, como es el caso del asesor del jefe de la oficina de Zelensky, Mikhail Podolyak. Él escribió un post en su cuenta de X donde dice: la firma de una asociación militar estratégica entre la Federación de Rusia y Corea del Norte es una anulación unilateral y de lo más descarada de todo el paquete de decisiones, resoluciones y restricciones internacionales impuestas a Corea del Norte, ¿no? Hablando de descarado, ¿no? Este funcionario de Ucrania. Y esto también tiene o tendría otra consecuencia del lado de Corea del Sur, porque según informa la agencia Yonhap, Corea del Sur reconsiderará la cuestión del suministro de armas a Ucrania. Dice: planeamos reexaminar la cuestión de apoyo armamentístico a Ucrania, aseguró el gobierno. Hasta ahora Corea del Sur se había mantenido en su posición de que no proporcionaría armas letales a Ucrania, cuando en realidad sí había proveído de municiones, ¿no? El gobierno surcoreano está gravemente preocupado y condena el acuerdo firmado por Rusia y la República Popular Democrática de Corea, escribe el medio. Claro, si Corea del Sur piensa que esto es una escalada, ¿no?, y por eso ellos van a enviar armas a Ucrania, piensan que, entre comillas, la escalada se quedaría ahí, o que tal vez Corea del Norte recibiría más armas si es que Corea del Sur decide subir la apuesta
¿Cómo lo ves, Marcelo? Yo creo que tiene un enorme problema el gobierno de Corea del Sur. O sea, debió haber negociado en su momento, no debió haberse metido en la guerra de Ucrania indirectamente, no debería haber mandado municiones y no debería haber armado a Polonia como está haciendo. Entonces, cuando vos llegás a ese punto, que es un poco lo que hace todo Occidente en general, y lo mismo también está haciendo Japón, vos vas tomando medidas de presión sobre Rusia, una tras otra, hasta que viene una respuesta. Y Rusia te demuestra que es un tablero de ajedrez, pero que los dos pueden mover piezas. Y Rusia le acaba de mover una. Y si vos lo pensás, tiene que ver con lo que dijo en algún momento el gobierno ruso cuando advirtió hace poco tiempo que tenía la posibilidad de enviar armas a terceros escenarios. Bueno, es un poco lo que estamos viendo. O sea, Occidente tiene todo su frente cerrado. Bueno, vamos a abrir pequeños frentes. Vamos a darle un poquito de aire a Corea del Norte. Corea del Norte es un país militarizado con una población, con un espíritu de combate mucho más alta que la de Corea del Sur, porque la verdad es que conocen ambas Coreas, notan la diferencia. Corea del Sur es un país capitalista con muchas características occidentalizadas, con una juventud dedicada a la tecnología y a la diversión, y que empieza inclusive hasta a romper con algunas de las tradiciones de sus padres. Bueno, es muy difícil enfrentar a Corea del Norte si Corea del Norte deja de estar aislada y empieza a tener el apoyo de China y de Rusia. Y Rusia empieza a ceder armas. Y esto en realidad no es más que un blanqueo de algo que estamos viendo, porque si Corea del Norte exhibe un misil hipersónico, bueno, no hay que ser demasiado informado ni un experto militar para imaginarse que Moscú ha facilitado tecnologías para ese desarrollo. No lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Alemania, no lo tiene Reino Unido, no lo tiene Francia, lo tiene Corea del Sur, lo tiene Irán, lo tiene Rusia y lo tiene China. Obviamente nos estamos dando cuenta que lo que acá hay es un eje militar y lo que está haciendo ahora Putin es mover esa ficha. Entonces es una amenaza real para Corea del Sur que tiene que ver con la propia existencia del propio Estado coreano del sur. Y hay una cuestión de enemistades de las élites de ambas Coreas que no es fácil de subsanar, y esto comienza a quebrar el balance estratégico porque le va a dar muchísimo más poder, porque a medida que Corea del Norte, que además tiene una gran capacidad industrial, a medida que Corea del Norte se integre, deje de ser un par internacional y se integre a mercados de otros países, como es el caso de Rusia y como seguramente va a seguir China en la profundización de los vínculos que ya existen, vamos a ver también un aumento en el poderío de Corea del Norte, que no va a ser solo el apoyo ruso, que ya de por sí es muy importante, sino además vas a tener un surgimiento de una potencia que va a ir escalando. Por lo tanto, todo esto hace muy bien Corea del Sur en estar preocupado, y si yo fuera gobernante de Corea del Sur me sentaría a iniciar conversaciones de paz con Corea del Norte, terminar con este armisticio y llegar a una fórmula real, trabajar en la unidad y salir del marco de Occidente, porque es insostenible para estos países del sudeste asiático del lejano oriente, que se van a sacrificar en aras de los intereses de un mundo que no es el propio. No son intereses ni de Corea del Sur ni de Japón, que sigue el mismo camino, son intereses propios, sino son intereses más bien de Londres y de Washington. Luego, ¿no? Por un lado, Estados Unidos aparentemente ya está desconectando, ¿no? Dando carpetazo o con esa tendencia, y sale uno de estos países como comúnmente denominan muchos analistas Chihuahua, como es Estonia en este caso, ¿no? Porque su embajadora en Ucrania, Anneli Kolk, dijo en una entrevista con RBC Ucrania que Estonia está dispuesta a enviar tropas a Ucrania. Dijo, no solo es importante la victoria completa de Ucrania, sino también la derrota de Rusia. Al ser consultada sobre la postura de Estonia ante el envío de tropas occidentales a Ucrania, Kolk señaló que su país está dispuesto a discutirlo. Y luego tenemos, en contraste, lo que ha declarado el portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada. Dijo, no vamos a aportar ningún tipo de apoyo militar a Ucrania, ¿no? Hay que recordar que en los últimos días surgieron versiones en la prensa argentina que manejaban la posibilidad de que Buenos Aires enviara a Kiev tanques argentinos a través de Alemania. Milei participó, como bien sabemos, el 15 de junio en la cumbre sobre Ucrania que acogió Suiza, tras haber intervenido en la reunión del grupo del G7 que se realizó en Italia entre los días 13 y 15 de julio. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que el envío de armas a Ucrania impide poner fin al conflicto e involucra a los países miembros de la organización de la OTAN en los combates, ¿no? Y también hay que recordar las declaraciones que hizo el propio embajador de Rusia en Argentina al respecto, ¿no? Hablando de una decepción
de si Argentina hiciera eso. ¿Qué nos comentas de esta decisión de Estonia, ¿no? De estar dispuesta a enviar soldados, que creo que tiene pocos miles de efectivos, ¿no? No llegan a 10.000, creo. Y también está este comunicado de Argentina, ¿no? Bueno, en el caso de Estonia sería un complejo de inferioridad, que es lo que pasa. Yo dudo que esto sea tomado muy en serio por el Kremlin y reevalúe sus planes si Estonia entra o no en una guerra directa. A veces, la verdad, da vergüenza ajena la dirigencia de muchos países europeos hoy, y sinceramente uno no sabe cómo gente tan obtusa ha logrado llegar al poder, ¿no? Bueno, eso habría que ver cómo Washington se ha movido para ubicar sus peones, y han hecho realmente, parece, un trabajo de alguna manera bastante bien hecho, porque es gente irreflexiva que obedece todo lo que dice, pero bueno, no demuestra tener grandes capacidades intelectuales, evidentemente. Lo que en definitiva creo que en realidad es lo que sí son peligrosos en el sentido de poder encender una mecha directa hacia la OTAN, y que eso sea la excusa para que después entren realmente los países que puedan tener otro peso. De todas formas, ya hace un tiempo largo que viene este tipo de declaraciones, y cuando no es uno de los países bálticos es otro, o es Polonia, o siempre hay alguien que está tratando de aumentar la presión en esta olla que está a punto de estallar. En el caso de la Argentina, bueno, Argentina es un mundo en sí mismo, es muy difícil de entender. El gobierno actual de Milei tiene una posición, creo que si digo zigzagueante me quedó poco. Acaba de trascender que hay un instructivo de Cancillería hacia los embajadores para que los embajadores argentinos no apoyen ninguna de las iniciativas que tengan que ver con la Agenda 2030, lo cual a mí me parece bárbaro. Lo que me cuesta entender como alguien que está aliado firmemente con Washington y que su política es la política de Estados Unidos y de Israel, puede seguir ese camino. O sea, es una incongruencia, pero estamos muy acostumbrados a esas incongruencias. Entonces encontrás ahí las declaraciones de Adorni donde no vamos a enviar armas, y por otro lado que Argentina adhiere a una conferencia, no recuerdo el nombre, que integran 54 países que apoyan militarmente a Ucrania y de otras maneras. Bueno, esta coalición que ha armado Estados Unidos, y Argentina ha anunciado, no sé si ingresó formalmente o no, pero había anunciado su ingreso. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera Argentina? ¿Cuál es la verdadera política que quiere llevar a cabo Milei? Milei anuncia que va a enviar 2 helicópteros, en definitiva los helicópteros nunca van para enviarse. Entonces uno no termina de entender qué es lo que quiere hacer. Declara una cosa, hace otra, van para atrás, van de vuelta para otro lado. Lamentablemente, tal vez creo que lo que están haciendo es, de alguna manera, utilizando las mismas herramientas que utilizan en la política interna, en la política internacional. Esto es habitual en la política argentina, decir una cosa, hacer otra, cambiar, a cada uno decirle lo que quiere escuchar, aunque eso sea contradictorio en sí mismo. Pero bueno, se supone que en materia internacional uno tiene que tener una determinada coherencia y una línea. Bueno, el gobierno argentino evidentemente no la sigue, y termina generando sorpreses con todo el mundo. Que declaraciones del embajador Feoktistov, por lo menos que trascendieron en algunos medios rusos, sobre la preocupación de Rusia, la visión hostil que tendría de considerar a Argentina un país hostil si envía equipo militar argentino, ha sido, creo que, una señal de alerta, por lo menos para nosotros y para algunos que nos preocupan estos temas. No sabemos exactamente cuál es la verdad, porque desde otros mismos sectores del gobierno mienten eso y dicen que en realidad son globos de ensayo. No sabemos si está operando la CIA detrás de esto y está generando constantemente situaciones de rigidez para romper las relaciones argentino-rusas, pero la verdad, las cuestiones se van tensando, y bueno, creo que esto ya es un mensaje más personal. Desde la Argentina tenemos que hacer un enorme esfuerzo para tratar de salir de esta trampa en la cual nos están sometiendo, y poder mantener las relaciones constantes con un pueblo amigo y del cual hay casi 500.000 de ciudadanos argentinos de origen ruso que viven en nuestro país, lo cual hace que nosotros de ninguna manera debamos tomar partido por esta alianza que nuestros enemigos, de aquellos que ocupan Malvinas y que han sido quienes han impuesto todos nuestros gobiernos que nos han llevado a este estado de desastre, quienes nos están invocando con cantos de sirena habituales. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar sobre estos temas que creo que, bueno, son tan determinantes hoy en día. Sputnik. Contamos lo que otros callan.